Quiero darle la bienvenida ya a esta hora, 6:57 de la mañana, en el estudio en Quito, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, ministro, buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la entrevista, a la orden. Gracias a usted. Bueno, sabemos que acaba de llegar de Estados Unidos y lo hace con buenas noticias. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la ley anticorrupción y esto se convirtió en ese impulso para que el Fondo Monetario Internacional decidiera ya aprobar este nuevo desembolso de $2.000 millones. ¿Cuándo llegará o tendrá ya el país ese dinero y bajo qué condiciones también llega ese desembolso? Me refiero, ministro, a tasa de interés, años de gracia. Bueno, primero señalar que efectivamente se terminó la visita recién el día de ayer. Regresé en la noche, no hemos dormido mucho, bueno, aquí estamos presentes. Y efectivamente se produjo el día 21 la reunión del directorio del Fondo Monetario, se trató el caso del Ecuador y se aprobó el desembolso, el segundo desembolso con cargo al préstamo de 6.500 millones, que es el original, donde se habría y se estaría ya desembolsando 4.000 de los 6.500 en los primeros realmente 90 días, que es con el cierre de este año. Esta es una operación en condiciones absolutamente favorables para el país, 20 años, periodos de gracia de 4 años, 2%, es decir, son condiciones muy ventajosas, pero lo de fondo es que en la sesión del directorio se hizo un reconocimiento especial a los resultados del programa económico, a las metas que se están alcanzando, a las decisiones, por ejemplo, de carácter cualitativo que se vienen adoptando, la propia ley anticorrupción que se acaba de aprobar, el tema del envío de la ley del COMIF, que es el Código Monetario y Financiero, ingresa a la Asamblea y que estaría aprobándose para el mes de enero, el sobrecumplimiento de metas con cierre al mes de septiembre pasado, que también le da una holgura a las finanzas públicas, la reducción de la estimación de crecimiento económico de este año por todo el manejo de la política económica en general, que estaba con una caída del 11, ahora estamos con una caída prevista del 9.5, el financiamiento para el cierre de año con todos los otros multilaterales que se han sumado, el caso del BID, el caso de la CAF, el caso del Banco Mundial, y para el próximo año de igual forma, es decir, toda esa serie de elementos han conjugado pues una decisión del directorio de aprobar el desembolso con una felicitación al Ecuador y al manejo económico que se ha podido aplicar desde que tenemos el acuerdo con ellos. Así que efectivamente es una muy buena noticia. Esto nos va a ayudar a cubrir una serie de compromisos que tenemos y además le va a dar una activación económica porque esos recursos, como todos entenderán, esto entra a la economía, circula, se pagan ciertos compromisos, los que reciben esos recursos entregan a otros, pagan otras deudas, eso se deposita en el sistema financiero presta, es decir, hay un círculo virtuoso de la entrada de estos $2.000 millones a la economía ecuatoriana y obviamente hay que seguir en la misma ruta, que es lo fundamental. Bueno, y precisamente quisiera ir a lo específico quizás sobre lo que repercute o representa este nuevo desembolso, que se convierte en un respiro para el país en algún sentido y que demuestra que también el Ecuador pues ha generado confianza en los multilaterales de crédito, sobre todo en esta época incluso tan difícil de pandemia. Como ya decía, pues ministro, esto viene a darle un respiro al país. Este apoyo del Fondo Monetario Internacional viene dirigido de manera general, se ha dicho, para dar, estabilizar la economía, para poder dar mayor alcance a los programas de asistencia social que tiene el gobierno, para poder también dar sostenibilidad fiscal. Pero ya en la práctica, estos $2.000 millones que ingresarán, ese dinero que vendrá, ¿a qué irá dirigido? Bueno, tenemos una estructura de destino, llamémoslo así, de los recursos que se están recibiendo por este solo concepto, que no es el único. Recuerde que el Estado recibe financiamiento externo, el presupuesto que es este caso que estamos conversando, pero también tiene otros ingresos, como son los recursos de otros multilaterales que han venido entregando recursos
más la propia plata del manejo del presupuesto, es decir, de los mismos impuestos que recibimos y de los ingresos tributarios. Todo eso entra a la caja fiscal y hay que buscar ordenar el destino de los fondos. Para este tema específico de los recursos de los 2.000 millones, ya tenemos una estructura de a dónde tienen que estar dirigidos los fondos. Esto está dirigido en primer lugar para objetivos de carácter social. Recuerde que el COVID todavía no se ha terminado, nos sigue generando unos gastos importantes y yo diría significativos. Está el tema de la educación, están los atrasos con proveedores del Estado, está la entrega de fondos a los gobiernos autónomos descentralizados, a los propios GAPs. Recuerde también que el gasto en diciembre en términos totales es más grande porque hay también la nómina que recibe el 13º, que también recibe un sueldo adicional. Es decir, todo eso es parte de los recursos que se van a utilizar para poder ir entregando de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a la importancia, de acuerdo al sector vulnerable al que corresponde, etcétera. Aquí está una comisión trabajando en esto, no solo somos nosotros como ministerio, participa la vicepresidenta de la República y el propio presidente de la República para darle el uso más prioritario y óptimo a estos fondos que, por cierto, nos ha generado un gran esfuerzo, porque usted entenderá que para mantener la casa en orden, pongámoslo así, se requiere de mucha perseverancia, mucha constancia, mucha dirección y mucha defensa del programa. Pero en eso estamos y para eso estamos trabajando, porque creemos que esto es lo que el país requiere y lo que el país necesita. Sabemos que sí está incluido el ponerse al día o tratar de ponerse al día en algunos pendientes que tiene el gobierno. ¿Entraría dentro de eso quizás esa deuda que se mantiene con el ISFA? Y se lo pregunto porque justamente mencionaban que ya tienen hasta mañana para poder ponerse al día también con lo que tienen que cubrir como 13º, lo que corresponde a la pensión de diciembre, y estaban pues albergando esa esperanza depositada en que el Ministerio de Finanzas pudiera ponerse al día o en parte de lo que tiene la deuda con ellos. Bueno, los compromisos son para todos los que dependen del recurso del presupuesto del Estado. Es decir, aquí está los ministerios y las entidades adscritas a los ministerios y a lo que es el presupuesto general del Estado. Para todo eso van los fondos. Y esto significa que efectivamente la idea es que vamos poco a poco y gradualmente saliendo de los compromisos. Nosotros el día de hoy estamos enviando información de todos los recursos entregados al caso del ISFA y sin los recursos que van a ingresar, por cierto, el día de hoy, que es una pregunta que usted mencionó al principio, los recursos del fondo ingresan el día de hoy a las cuentas del Tesoro en el Banco Central y a partir de hoy pues se irá normalizando la entrega de estos fondos hasta la finalización del año y obviamente el siguiente. No es que el mundo se acaba el 31 de diciembre, hay que seguir y en enero se vencen otras cosas y en febrero otras cosas. Por eso es que hay que tener un programa con financiamiento para este y el próximo año al menos, de tal suerte de tener garantizado el cumplimiento de los programas y los compromisos se irán atendiendo de manera gradual poco a poco y ya los atrasos son menos grandes que antes. Las fechas de la antigüedad de los compromisos de pago son más cercanos, no son tan lejanos. Entonces esto es un esfuerzo poco a poco, no es que llega la plata y al otro día nos ponemos de acuerdo y nos ponemos al día absolutamente en todo, porque eso en la práctica es muy complicado. Pero sí poco a poco vamos graduando el ejercicio de la liquidez para ir atendiendo todos los compromisos del Estado. Es complicado, ministro, pero sí se podrá cumplir con lo que ya se anunció, que es dejarle, sí, esta vez la mesa servida al gobierno entrante en mayo. Liz, nosotros estamos haciendo el trabajo por el Ecuador. No estamos pensando en el gobierno del presidente Moreno de ver quién resulta ganador y quién no resulta, ver a quién se le deja o no se le deja la mesa servida. Nosotros estamos haciendo un trabajo con responsabilidad y en el caso particular del Ministerio de Economía, eso es lo que tenemos como meta, avanzar al ritmo que se requiere, poder entregar una economía
sana, una economía financiada, una economía con una mejor perspectiva de recuperación hacia adelante. Estamos con las reformas que yo he dicho en varias oportunidades para poder hacer una primera revisión en el mes de enero y después empezar a socializar para que puedan ser impulsadas por un siguiente gobierno. El tema laboral, el tema pensional, el tema tributario son necesidades del Ecuador, no son necesidades del gobierno o peor del ministerio. El país necesita reformas en esa dirección y a cualquier dignatario que asuma funciones del próximo 24 de mayo le va a convenir tener este paso porque le va a permitir poder atender las obligaciones de mejor forma en el ámbito pensional, con una reforma laboral que ayuda a la contratación y ayuda a que el empleo mejore, un tema tributario que simplifique, que elimine algunos impuestos, que le dé mayor progresividad a los tributos, es decir, todo eso es parte de lo que se requiere hacer. Y en forma paralela estamos trabajando en la ley del Código Monetario y Financiero, que le da más autonomía e independencia al Banco Central, le norma el gobierno corporativo, le define mejor sus políticas y de manera paralela vamos a promover otras reformas hasta el mes de mayo que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado de capitales. Es decir, estamos haciendo todo lo que se requiere hacer como que fuera el primer día del gobierno. Aquí no porque falten pocos meses vamos a bajar los brazos, al contrario, vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer porque esa es la responsabilidad con la que tenemos que trabajar. Ahora, hoy llega ese dinero, parte de ese segundo desembolso, pero el ofrecimiento era completar 6.500 millones de dólares. Faltaría un tercer desembolso. ¿Para cuándo estaría programado este? ¿Y qué debería hacer el Ecuador también para que sea aprobado ese desembolso que falta? Y lo pregunto a propósito de que ahora pues la Asamblea tuvo que correr para aprobar una ley anticorrupción, que era uno de los requisitos, por decirlo de alguna manera, para poder ya aprobarse ese dinero que hoy llega al país. Bueno, había mucho escepticismo por alcanzar algunas metas. Inclusive algunos opinaban de que no íbamos a llegar y llegamos. Y yo lo dije, había un compromiso con los legisladores, con el presidente de la Asamblea Nacional y pudimos cumplir con la meta de la ley, y la ley está aprobada. Y así estamos hacia adelante programando las cosas de la mejor forma. El año 2020 ha sido un año donde las revisiones del programa con el fondo han sido trimestrales. El año 2021 las revisiones son cuatrimestrales, es decir, terminamos el mes de abril, tenemos la primera revisión del próximo año y así el siguiente cuatrimestre hasta la finalización del año. ¿Cuánto está previsto en el año? 1.500 millones de dólares. Es lo que está previsto el próximo año en cantidades más o menos, yo le diría, iguales en cada una de las fechas de las revisiones. Esto significaría que hasta diciembre se alcanzaría a recibir esos 1.500 millones y quedarían 1.000 millones adicionales para el año 2022. Todo esto es obviamente asumiendo que se van cumpliendo las metas que se van a revisar, las reformas que se van a atender y de esta manera facilitando, por lo tanto, los recursos del Fondo Monetario que sin duda son fundamentales porque inclusive no solamente que dan liquidez, sino que dan una muy buena señal para habilitar también recursos de los otros multilaterales que han participado de una manera intensa en el apoyo al Ecuador. El caso del BID es un caso fundamental, el caso de la CAF, nos han apoyado de una manera, yo diría, significativa, y eso ha ayudado a que la economía siga operativa y siga funcionando, y que también las metas de crecimiento no sean tan severas como estaban antes, y esto va a ayudar a que el país vaya poco a poco saliendo. Recuerde, Liz, que este es un año terrible. El año 2020 ha sido el peor año de la historia económica del Ecuador, y no habríamos logrado un apoyo internacional como lo hemos concretado. El primer apoyo que se recibió con la ley, el segundo de manera casi paralela con la reestructuración de la deuda y todo lo adicional que estamos haciendo. Yo acabo de venir de Washington haciendo otras gestiones para el sector privado.
estamos buscando meterle recursos al sector privado y además concretando lo que estaba por definirse como el propio acuerdo con el fondo. Entonces, ha sido realmente una visita muy exitosa, vengo muy motivado y creo que si seguimos así, como usted mencionó antes, sí se va a entregar un país absolutamente ordenado a la siguiente administración. Y ya para concluir la entrevista, precisamente quería preguntarle sobre eso, sobre las gestiones que quizás se dejaron encaminadas para traer más inversión al país y que eso se pudiera traducir acá en el Ecuador también en generación de empleo. ¿Qué tipo de gestión quizás específica se inició, se abrió el camino en esta visita que usted acaba de hacer a Washington? Bueno, yo tuve reuniones con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, estuve con el BID, con Mauricio Clever Carone, que es el presidente del BID, estuvimos con el DFC, con Adam Boller, que es el presidente de esa institución, y esas instituciones le prestan al sector privado. Y hemos conversado a través de qué mecanismos se pueden instrumentar estos financiamientos, en el plazo que se quieran otorgar, la disposición que se tiene es enorme. Yo no he visto, y yo ya tengo algún recorrido en esto, una apertura tan grande por apoyar al Ecuador. Realmente existe una disposición enorme de darle al país el financiamiento que requiere para todo lo que busca. Para el sector privado estamos trabajando en un bono de emisión con garantía de colateral para que se haga a un rendimiento barato, en una tasa de interés menor, y estos recursos poderle inyectar al sector privado. Asimismo, la manera directa como van ellos a participar, no solamente con empresas grandes, sino también con empresas medianas y pequeñas, que también hemos conversado, y algunos otros avances que se irán concretando en el transcurso del mes de enero, que yo estaré gustoso en comunicarle al país una vez que podamos definir algunos detalles de recursos que también vamos a poder concretar para un beneficio que va a ser sin duda alguna significativo para el Ecuador. Sería alentador empezar el 2021 con buenas noticias. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana, como usted dice, acabando de llegar de Estados Unidos, durmiendo pocas horas, pero dando mayores detalles de este nuevo acuerdo que implica un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. A usted, Eli, muy amable.